El corrector tiene también una actividad muy antigua, sin embargo apenas estamos formándonos como profesión. Nosotros como correctores no somos más ni menos que el editor, somos distintos y tenemos que encontrar lo que no somos para saber qué sí somos, que es el trabajo que hicieron las enfermeras con relación a los médicos. Sistemática y ordenada surge con Hipócrates, de tal manera que son 2500 años. Los profesionales de la corrección pues, están empezando este trabajo, les faltan todavía 2400 y pico de años para que tengan la madurez que hoy tiene la profesión médica. Y una parte importante de la profesión médica, en efecto, ha sido la comunicación escrita. Y ahora, revistas médicas de las vigentes, Gaceta Médica en México, que es el órgano oficial de la Academia Nacional de Medicina, cumple el próximo año 150. Porque surge la enfermería como una actividad de colaboración, una actividad que está vinculada a una necesidad de apoyo a la tarea médica, y con ello, bueno, pues empieza a tener esa relevancia y esa importancia como una colaboradora muy cercana o un colaborador muy cercano a la tarea médica. Tenía una función y había que identificar cuál era esa función, esa situación que iba a diferenciar la actividad de enfermería con la actividad médica y hacerla importante y hacerla trascendente y hacerla que tuviera brillo propio por el impacto que tuviera su quehacer, y de saber dónde está ese límite, esa diferencia que se establece entre una actividad profesional y una actividad que es pues una actividad que en muchos, desafortunadamente, en muchas situaciones, y creo que eso sucede también mucho con la actividad editorial, se improvisa o se considera que puede ser desarrollada casi por cualquier persona. En esta búsqueda en que ustedes están de la plena profesionalización de los correctores de textos, creo que el modelo de enfermería vale la pena que lo estudien. Entonces, creo que todos esos valores hay que cultivarlos para los correctores de texto. Yo supongo que varios de ellos ya estarán ahí, pero hay que cultivarlos, hay que promoverlos, porque el ejemplo de enfermería yo creo que es muy notable, y hoy vemos que no solo, como decía Juanita, son colaboradores del proceso terapéutico, diagnóstico, sino tienen su identidad propia. En la profesión de ustedes no tengo autoridad para decirlo, pero creo que tiene mucho que ver con la comunicación el conocimiento verdadero, con el respeto al autor. Entonces, creo que la ética de la corrección pues está muy centrada en el respeto al autor. No funciona, si uno no se compromete, se entrega, se involucra en lo que está haciendo, pues es muy difícil que sea uno eficiente, responsable, profesional. Me parece que la comunicación entre el autor y el corrector es clave, es clave. En el momento en que no hay esa comunicación, ahí es donde está el problema, ¿no? Nos nombran cuando nos equivocamos, pero no nos nombran cuando hacemos un buen trabajo. Que la mano del corrector no se note. Esto es muy importante, o sea, parece paradójico, pero así es. Queremos que nos vean, pero no nos debemos hacer notar en el texto. Nosotros no somos la autoridad, nosotros no somos los que escribimos. Y nuestros propios vicios, así como estamos marcándole los vicios al otro, tenemos que verlos nosotros mismos. Yo quisiera señalar lo que he dicho en la misma Real Academia,
que por qué hacen un diccionario general de americanismos y no uno general de regionalismos donde pongan españolismos. Yo tengo aquí unos cuantos si te interesa. Y la otra reflexión es, bueno, ¿quién manda en el idioma? En el idioma español, pues ha mandado hasta ahora la Real Academia Española por cosas coyunturales, la española. Pero, por ejemplo, ¿quién manda en el idioma inglés? Mandan las autoridades, ¿no? Oxford, Webster, Chicago, su estilo, la APA, la APA, ¿no? En fin, alguien manda. ¿Quién manda? El que se pone encima. Ahora ya está empezando a equilibrarse un poco la cosa. Una norma común. Yo uso mucho internet porque, por supuesto, los diccionarios nunca están al día, e internet pues está muchísimo más al día, y uno decide la palabra de acuerdo con el número de páginas que encuentra. Claro, hay que tener cuidado porque pueden ser páginas concentradas en un solo país, y yo siempre prefiero ver número de hablantes y número de países. Bueno, una nota es que no es adecuado comparar España frente a América, porque sería Europa frente a América. Son por lo menos 20 países hispanohablantes. Hay que hacer comparaciones país con país, o sea, España frente a México, por ejemplo, o México frente a Argentina o frente a Venezuela. No, España no tiene el 50% de los votos, tiene el 5%. Bueno, decía alguien ahí, hay dos opiniones, la mía y la equivocada. No, pero es muy buena, es muy buen criterio, porque en realidad todos los hablantes hacen lo mismo y opinan lo mismo todos de la Real Academia. ¿Qué? Eso es lo mismo que piensan la mayoría de los hablantes de la Real Academia. La Real Academia la vemos desde aquí como fantasma. Se menciona, pero jamás se ha visto. No, pero preocupa mucho, ¿no? La cuestión de la Pero utilidad. a ustedes les preocupa muchísimo más que aquí. No. El concepto de error o no en la corrección es algo que pesa mucho, que pesó hasta hace 3 meses en mi vida cotidiana, porque cambié de oficio hace 3 meses. Pero estuve 32 años corrigiendo textos periodísticos. Y tengo una deformación que tenemos algunos seres humanos, que es que soy coleccionista. Colecciono cosas, adjunto cosas. Y una de mis colecciones durante estos años se pueden imaginar que fue una colección de errores. Y en un momento determinado me di cuenta de que esa colección estaba enferma. Así como mi colección de cocteleras se mantenía viva y siempre había 350 o 352 cocteleras, mi colección de errores empezó a estar enferma porque había errores que me despertaba un día y ya no estaban en la colección. Y hay un libro que yo cito de vez en cuando, y me permito citarlo ahora, que lleva como título El hombre y los animales inferiores, y tiene una nota que dice: la clasificación la hizo el hombre. Ni siquiera era feminista, porque entonces hubiera puesto el ser humano o algo así. Pues adelante. Que los correctores somos unos abogados del lenguaje, que tenemos que buscar no tanto una ley que justifique lo que estamos haciendo, pero sí adecuar ese mensaje al contexto para que la comunicación fluya. Si no fluye, hay un error en la comunicación. Bien, la ortografía es un código, punto. La idea y lo ideal de la ortografía es que las letras que usamos representen los fonemas que usamos. Un ideal completamente, digamos, perseguible, pero completamente tonto. O sea, es como los ideales nuestros. El día que alcanzas tu ideal, ya para dónde vas. Una nota: cualquier sociolingüista diría que la lengua se forma por sanción o por consenso. Por supuesto, la lengua hablada y la lengua escrita. Sanción o consenso, no hay más. Si les gusta que yo diga en semaforizaron las calles de la ciudad, entonces hacen consenso y dicen, bueno, yo también le diré. Y quejarse sirve de mucho, y de hecho me gustaría aprovechar este foro para recomendarles que se quejen, es una gran fuente de trabajo. He conseguido un gran número de mis clientes los he conseguido quejándome, haciendo una queja productiva, cortés, amable y siempre teniendo en cuenta una máxima, que nadie hace mal su trabajo adrede. Cuando se quejen ante alguien, recuerden que la persona va a reaccionar en cierta medida de una manera bastante relacionada con, o se corresponderá su reacción al modo en que se quejen y le hagan llegar esa reclamación.
el cuento de dos cabras que estaban en un basurero y una se estaba comiendo un pedazo de película. Y le dice la otra, ¿y qué tal la película? Pues está bien, dice, pero me gustó más el libro.